Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema reacciones de transferencia de electrones de la asignatura de química. El enunciado dice así: una disolución acuosa de ácido acético 0,01 molar está ionizada en un 4,2%. Calcula. Apartado A, su constante de ionización. Bien, nos dice que el primer dato que nos dice es que está ionizado un 4,2%. ¿Qué quiere decir eso? Que su grado de ionización sobre 2, sobre 1 será 0,042. Y sabemos por teoría que el grado de ionización es igual a la concentración del ácido ionizado, que será el ácido ionizado del ácido acético, será este, entre la concentración del ácido acético. Como resulta que la concentración de ácido acético la conocemos, que es 0,01 molar, podemos despejar X. X es igual a 4,2 por 10 elevado a menos 4 molar. ¿De acuerdo? Por tanto, planteando el equilibrio de ionización, ácido acético en presencia de disolución acuosa dará el ácido ionizado más protones hidronio. Inicialmente la concentración de ácido acético es 0,01 y tras la ionización nos queda, siendo X lo que hemos calculado anteriormente, que es la concentración del ácido acético ionizado y que es la misma que los protones hidronio. Por tanto, ya podemos calcular la constante de ionización, también conocida como constante de acidez, que es igual al producto de las concentraciones de los productos entre la concentración del reactivo. Por tanto, X por X entre 0,01 menos X. Sustituimos el valor de X que lo hemos calculado anteriormente y esto nos da una constante de acidez igual a 1,8 por 10 a menos 5. Bien, apartado B. ¿Qué concentración de ácido clorhídrico hay que preparar para tener un pH igual a la disolución problema? Bueno, apartado B. El pH de la disolución problema se calcula directamente mediante menos logaritmo de la concentración de protones hidronio, es decir, menos logaritmo de 4,2 por 10 a menos 4 da un pH de la disolución problema igual a 3,38. ¿Qué concentración de ácido clorhídrico será necesaria para tener una disolución de este pH? Bueno, sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Por tanto, su grado de ionización va a ser igual a 1. Si el grado de ionización es igual a 1, eso quiere decir que la concentración de ácido clorhídrico y que la concentración de hidrones protonios va a ser la misma. Entonces, si queremos que el pH sea igual a 3,38, el menos logaritmo de la concentración de protones hidronio tiene que tener la misma concentración que la disolución problema, es decir, concentración de protones hidronio igual a 4,2 por 10 a menos 4, como hemos dicho anteriormente que debe ser igual a la concentración de ácido clorhídrico debido a que el grado de disociación es igual a 1 porque es un ácido fuerte, se disocia entero. La concentración de ácido clorhídrico será también 4,2 por 10 a menos 4. Y aquí acaba la resolución del problema. Si os ha resultado interesante, ya sabéis que podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. No dudéis en visitar Institut. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema reacciones de transferencia de electrones de la asignatura de química. El enunciado dice así: una disolución acuosa 0,01 molar de un ácido débil cualquiera HA tiene un grado de disociación de 0,25. Calcula. Apartado A. La constante ácida del ácido. Bien, primeramente nos da como dato el problema el grado de disociación,
que es igual a 0,25 en tanto por 1. Y sabemos por teoría que el grado de disociación es igual a la concentración del ácido es igual a la concentración del ácido ionizado entre la concentración del ácido. Como conocemos la concentración del ácido, que es 0,01, podemos conocer lo que vamos a llamar X, que X es la concentración del ácido ionizado, que es la misma que la concentración de los protones hidronio. Despejamos X y X es igual a 0,0025 molar. Una vez hecho este cálculo, vamos a plantear el equilibrio de ionización. El ácido en presencia de agua dará el ácido ionizado más protones hidronio. Inicialmente la concentración del ácido es 0,01 y tras la ionización será 0,01 menos X, X y X. Pues bien, lo que nos pide es la constante ácida, ¿no? Bueno, pues sabemos que la constante ácida es el cociente entre las concentraciones de los productos, es decir, el ácido ionizado por los protones hidronio, entre la concentración del reactivo, es decir, la concentración del ácido. Esto es igual a, nos fijamos en el equilibrio, X por X entre 0,01 menos X. Sustituimos el valor de X, 0,0025 por 0,0025 entre 0,01 menos 0,0025. Y esto nos da un valor de constante ácida igual a 8,33 por 10 elevado a menos 4. Bien, apartado B. Calcula el pH de la disolución. Como ya conocemos la concentración de protones y hidronio, el cálculo del pH es directo. pH es igual a menos logaritmo de esa concentración de protones y hidronio, es decir, menos logaritmo de 0,0025 y nos da un valor de pH de 2,6. Bien, y por último nos pide que calculemos la constante básica de la base conjugada. Pues bien, sabemos que la constante de ionización del agua es igual a la constante básica por la constante ácida. Como la constante de ionización del agua es un dato, podemos despejar el valor de la constante básica. Constante básica es igual a constante de ionización del agua entre la constante ácida, es decir, 10 elevado a menos 14 entre 8,33 por 10 elevado a menos 4, y eso nos da una constante básica de 1,2 por 10 elevado a menos 11. Y aquí termina el ejercicio. Si os parece interesante podéis guardarlo o compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios no dudéis en visitar Institut. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad de reacciones de transferencia de electrones de la asignatura de química. El enunciado dice así: en un vaso que contiene 100 ml de disolución de concentración 10 a la menos 3 molar de iones oro, se introduce una placa de cobre metálico. Ajusta la reacción redox que se podría producir. Calcula su potencial normal e indica si es espontánea. Pues bien, las semireacciones de disolución que van a tener lugar van a ser la reacción de reducción. La reacción de reducción. El oro se va a reducir, el oro 3 más se va a reducir a oro. Por tanto, para ajustarlo va a haber 3 electrones. La oxidación va a ser el cobre, se va a oxidar a cobre 2 más. Para ajustarlo, 2 electrones. Como vemos que hay 3 y 2, vamos a hacer que haya los mismos electrones en el mismo lado. Multiplico por 2, multiplico por 3 y esto me da la reacción total: 2 de oro, 3 más, los electrones se nos van, más 3 de cobre
para dar 2 de oro más 3 de cobre. El potencial de cada semireacción es, para la de reducción, 1,52 voltios y para la de oxidación, menos 0,34. Por tanto, el potencial total será igual a 1,18 voltios. Ya que este potencial es positivo, quiere decir que la reacción es espontánea. Ahora vamos con el apartado B. Suponiendo que se reduce todo el oro 3 más presente, determina la concentración resultante de iones Q2 más. Calcula los moles de electrones implicados. Pues bien, apartado B. Primeramente tenemos que conocer los iones cobre, lo primero hay que conocer los moles de iones de oro que se han reducido. Para ello, los moles de oro son la concentración por el volumen. La concentración es 10 a la menos 3 molar por un volumen de 0,1 litro. Ambos datos sacados del enunciado. Igual a 10 a la menos 4 moles de iones oro. Y ahora, si nos fijamos en la reacción, por 2 moles de iones oro se reducen 3 moles de cobre, de cobre 2 más, con lo cual los moles de cobre serán los moles de oro por 3 moles de cobre por 2 moles de oro 2 más. Y esto da unos moles de cobre de 1,5 por 10 a la menos 4 moles de cobre. Finalmente, con este dato ya podemos calcular la concentración. La concentración de los iones de cobre es moles partido de volumen. Los moles los acabamos de calcular, 1,5 por 10 a la menos 4, y el volumen es el del enunciado, 0,1 litros. Por tanto, la concentración de cobre es 1,5 por 10 a la menos 3 molar. Y por último, hay que añadir que de la semireacción de reducción del oro se deduce que por cada mol de ion reducido se ganan 3 moles de electrones. Por tanto, ¿cuáles son los moles de electrones ganados en la semireacción del oro? 3. Con esto contestamos a la última pregunta. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que para más ejercicios como este, visitar Institut. Muchas gracias.